Para el 2075, la Luna se había convertido en una colonia autosuficiente ligada a la Tierra por su historia, pero conservando su propia familia, tradiciones y economía. Los niños nacidos en la Luna preservaban su herencia de la Tierra, pero veían al brillante planeta azul como un mundo foráneo al que nunca podrían visitar. Nuestra historia comienza el 3 de septiembre del 2081, poco antes de un eclipse. Estamos siguiendo un transporte espacial que aterriza en la estación Aiken, en el polo sur lunar. En esta ubicación única, el Sol está siempre cerca del horizonte. Hay montañas bañadas siempre por la luz solar y valles tan profundos a donde la luz nunca puede llegar. En estos valles, los colonos han encontrado hielo traído por los cometas hace mucho tiempo. En los últimos años, la Luna se ha convertido en un sitio estable y próspero gracias a la extracción de helio 3, sustancia que sirve para alimentar los reactores nucleares, silicio para fabricar paneles solares y oxígeno como combustible para los cohetes que viajan a los asteroides y otros planetas. La Luna también recibe muchos turistas y dispone de estaciones que reciben energía solar que dan electricidad a la colonia y que además es proyectada a la Tierra. Con su escasa gravedad, estas bases lunares proporcionan a los astronautas un ambiente para adaptarse y luego explorar Marte y los asteroides cercanos. Una abuela y sus nietos observan cómo el transporte aluniza mientras esperan que el eclipse comience. La Tierra fue el hogar del abuelo, pero un mundo extraño para los nietos nacidos en la Luna. Nunca han experimentado un mundo en el que haya atmósfera, lluvias, ríos o vida. Y saben que sus huesos y sus músculos no soportarían la extrema gravedad de este hermoso mundo que pueden ver, pero no tocar. Los colonos contemplan a las naves espaciales despegar y aterrizar y disfrutan contemplando la Tierra. Cuando la Tierra está llena, una luz azul ilumina los cráteres y montañas lunares, haciendo que la experiencia sea especialmente bella. Las familias con sus telescopios se reúnen para disfrutar de la noche en compañía. Se aproxima la medianoche de la larga noche lunar que dura 2 semanas. Un momento en que la Tierra aparece llena en el cielo lunar. Protegidos de la radiación solar por la Luna y bañados por la luz de la Tierra, los colonos han elegido este momento como el más seguro y más bello para una excursión al exterior. La Tierra llena durante los eclipses son raras y especiales. Abuelo, ¿qué tiene de especial este eclipse? Cada mes nuestra Luna orbita la Tierra. Mientras se mueve entre la Tierra y el Sol, la Luna proyecta una gran sombra hacia el espacio. La mayoría de los meses, la Luna se mueve arriba y debajo de la Tierra, pero esta noche nuestra sombra caerá en la Tierra y las personas que estén en ella verán cómo el Sol oculta a la Luna. Desde la Luna, veremos nuestra sombra cruzar la Tierra desde el Océano Atlántico hasta Asia.
¿Cómo está trabajando el nuevo telescopio, María? ¿Es fácil encontrar los planetas? Funciona de maravilla, abuelo. Acabo de apuntar el telescopio hacia la Tierra para observar el eclipse. Me siento feliz de ver esto contigo. Espero que este sea el primero de muchos eclipses que podamos compartir. María, acércate al Océano Atlántico. Creo que podremos ver nuestra sombra. Allí está, ese punto oscuro. Esa es la sombra de la luna. Las personas que se encuentran en esa sombra pueden ver a la luna pasando enfrente del sol. ¡Wow! ¿Es esa nuestra sombra? Se ve bastante grande. Mira, abuelo, nuestra sombra ha alcanzado el continente. Tienes razón, María. En verdad, nuestra sombra está atravesando Francia, un país muy antiguo e interesante. La gente vivió allí durante la última era polar. Cuéntame sobre la era del hielo. ¿Puedes ver las capas de hielo blanco en los polos de la Tierra? Imagina que estamos 10.000 años atrás. En aquel momento las capas de hielo eran mucho más grandes y la que está en el norte descendió hacia Europa hasta llegar a Francia. Cuando tenía tu edad leíamos libros, pero ahora usamos computadoras para guardar nuestras historias. Antes de los libros y las computadoras, las personas dibujaban pinturas en las paredes de las cavernas para recordar sus aventuras. Tal como ahora usamos nuestros recursos en la Luna para nuestra supervivencia, las personas en Europa durante la última era del hielo dependían de las cavernas y de otros recursos cercanos. Las familias necesitaban carne, grasa y el pelaje de las criaturas que vivían en ese ambiente tan duro, cubierto por el hielo. Imagina el dibujo de una enorme criatura peluda más grande que un elefante. Ese es un mamut. Su carne y su piel mantuvieron a las personas abrigadas y con vida. Esas pinturas en las cavernas nos recuerdan las grandes casas de mamuts. ¿Mamuts? Son grandes animales que ya no viven en la tierra. Un pelaje espeso cubría a estas criaturas protegiéndolas del viento y manteniéndolos calientes. Solo imaginen sobrevivir en un mundo cubierto por el hielo y la nieve. Es frío aquí afuera en la luna también, pero nuestros trajes espaciales nos mantienen calientes, tal como lo hacen los mamuts con su pelaje. Tierra llena en la luna es como la luna llena vista desde la Tierra, solo que más brillante. Es un momento maravilloso para estar afuera disfrutando de la luz azul terrestre. Las estrellas están también increíblemente brillantes y no titilan. No titilan porque la luna no tiene aire. Abuelo, nuestra sombra se está moviendo. Ahora se dirige a Italia. La bota de Italia pareciera que está pateando a Sicilia como a una pelota de fútbol. Chicos, miren el humo que viene de Sicilia. Adivinen qué es. Nada hace humo de esa forma aquí en la luna. ¿Puede ser un incendio? Buen intento, pero eso es mucho más grande que un incendio. Es el volcán Etna en erupción. Imaginen que pudiéramos ver a través del humo y ver la roca fundida saliendo del cráter. La roca fundida llamada magma, cuando está debajo de la tierra, puede alcanzar la superficie fluyendo hacia abajo por la ladera del volcán como lava. La lava construye las montañas que llamamos volcanes, los cuales siempre tienen una cuenca o cráter en su parte superior. Otra clase de volcanes pueden sumar presión en su interior hasta que explotan. Cuando esto pasa, la montaña entera puede desaparecer dejando un gran agujero.
cráteres de la Luna son formados por los volcanes también? No, la Luna no tiene roca fundida debajo de la superficie para hacer volcanes. Impactos ocasionados por rocas gigantes llamadas asteroides han formado nuestros cráteres. Nuestros cráteres están en todos lados. ¿Por qué no vemos cráteres como los nuestros en la Tierra? Bien, los asteroides chocan la Tierra también, pero el viento, el agua y la erupción de los volcanes llenan esos cráteres con el tiempo. También pequeñas rocas se queman en la atmósfera terrestre y nunca alcanzan la superficie. ¿Qué pasaría si un gran asteroide chocara con la Tierra? Imagina que podríamos visitar la Tierra 65 millones de años atrás. El planeta se vería más salvaje y tropical. No había personas caminando por allí, pero sí muchos dinosaurios gigantescos. Mientras tanto, en el espacio exterior, un asteroide se está acercando al interior del sistema solar. El asteroide choca la atmósfera de la Tierra y la atraviesa hasta impactar el océano, enviando chorros de agua hacia el cielo. Cuando alcanza el lecho del mar, su impacto sacude a toda la Tierra. Ondas expansivas de la explosión calentaron el aire y produjeron vientos calientes que incineraron el planeta. Luego el polvo, el agua y el humo bloquearon al sol por meses, haciendo que las plantas mueran y las temperaturas bajen. Pronto, los dinosaurios murieron también. Hoy, los dinosaurios se han ido y criaturas más pequeñas y adaptables como los mamíferos y las aves reclamaron el planeta. ¡Wow! Supongo que los dinosaurios tuvieron mucho miedo. ¿Dónde está nuestra sombra ahora? El eclipse está cruzando las montañas occidentales de Turquía. Pronto seguirá en el río Éufrates fuera de las montañas hacia el Golfo Pérsico, bajando hacia el océano como hacen los ríos. Abuelo, no tenemos ríos en la Luna. Dime cómo es estar en un río verdadero. Las nubes blancas cubriendo parte de la Tierra son realmente gotas de agua suspendidas en el aire. Parecen algodón de azúcar flotando suavemente sobre el planeta y nos muestra la magia de la lluvia.
El vapor de agua en el aire nos ayuda a atrapar el calor cerca de la superficie para mantener la tierra caliente. Cuando el vapor de agua se condensa en gotas de agua, las nubes se forman. Estas nubes reflejan la luz solar y ayudan a enfriar el planeta. A medida que el aire se enfría, las nubes crecen y aparecen los truenos. Los rayos saltan de nube en nube y la lluvia comienza. Los ríos se forman por las gotas de agua que hay en las nubes. La gravedad de la Tierra atrae esas gotas a la superficie, siempre en el medio de truenos, rayos y lluvias. Pronto, los ríos se llenan con el agua de la lluvia. Imaginen que pudiéramos cabalgar un río salvaje desde las montañas y a través de un cañón gigante formado por el río hasta que escapa al mar. Allí va nuestra sombra, volviendo al océano nuevamente. Tienes una gran historia para cada lugar por donde la sombra cruzó. Abuelo, ¿no extrañas la tierra? Un poco, supongo, pero siempre tengo mis historias para contar, y la tierra siempre estará fuera de mi ventana, brillando sobre nuestra colonia. Pero dentro de pocos años, con la baja gravedad lunar, ya no podrás volver a la tierra nunca más. María, he aprendido que el hogar es algo que uno lleva siempre con uno. Hogar es donde vive tu familia. Además, sin la gravedad de la tierra tirando de mis viejos huesos y músculos, tendré muchos años más disfrutando de la compañía de mis nietos favoritos. Abuelo, cuéntame sobre los dinosaurios otra vez.